Bueno, el día de hoy estoy, como siempre, agradecido, contento de tener la oportunidad de compartir un día más la palabra del Señor, y no solo compartirla, sino disfrutarla también, ¿no? Yo creo que el Señor cada domingo nos habla, y yo espero en Él que este no sea la excepción, sino que el día de hoy podamos salir de aquí edificados, podamos salir quizás confrontados, pero definitivamente lo que queremos o lo que se quiere es que la palabra del Señor se siembre en nuestros corazones y que dé fruto para vida eterna. Amén. El día de hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Efesios, su capítulo 1, 3 versos de la palabra del Señor, y sería del verso 15 al 17. Si puede buscarlo, también va a estar ahí, pero bueno, yo suelo usar en principio la nueva Biblia de las Américas y también la nueva traducción viviente. Entonces, para que lo sepáis, si tienen una Biblia diferente, el texto inicial es Nueva Biblia de las Américas, y en algunos textos durante el mensaje, traducción viviente. Me gustaría que me acompañaran, por favor. Sé que hemos estado mucho tiempo de pie, lo sé, pero vamos a estar algunos minutos sentados, así que póngase de pie conmigo y acompáñeme a orar, amén, para presentar al Señor a su iglesia, a sus corazones, y también el predicador, que necesita mucho el apoyo, ¿no?, y el respaldo del Señor. Oremos juntos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy, porque nos has permitido ver un día más en el cual podemos glorificarte, podemos bendecirte, podemos, Señor, alzar nuestras manos a ti en adoración junto a nuestros hermanos de esta comunidad que también te aman, y decirte, Padre, lo mucho que te amamos, lo mucho que te honramos, y lo agradecido que estamos, Señor, de que estés en nuestras vidas, de que nos hayas amado de la forma en la que lo haces, de que nos bendigas de la forma en la que lo haces. Te presentamos, Señor, este tiempo también, y te damos gracias y solicitamos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra, Señor, caiga en cada corazón, que dé fruto al 30, al 60, al 100, quizás más, pero que dé fruto, Señor. No queremos que tu palabra caiga en corazones secos, sino en corazones transformados. Que tu palabra nos maraville, nos deleite, que podamos amarla, que podamos vivirla y ponerla en práctica. Ayuda, Señor, al predicador, que sea tu palabra, no palabras vanas o huecas, sino palabras llenas del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Quédese ahí conmigo y vamos a leer Efesios 1, versos 15 al 17. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Puede sentarse, hermano mío y hermana mía. El día de hoy vamos a estar compartiendo basado, en el tema, ¿no?, de 3 rasgos de una verdadera fe en Cristo. No son los únicos, pero son 3 que deben estar o deberían estar en cada persona que tenga Cristo en su corazón, que haya creído en Cristo, ¿no? Entonces, partiendo de este texto, hay un punto, digamos, que es el eje del centro, que es la fe en Cristo Jesús. Y partiendo de ahí vamos a ver 3 puntos más, que es que la fe en Cristo Jesús, un rasgo sería que produce en el creyente un buen testimonio. Amén, entre las personas. También amor genuino por otros que tienen la misma fe. Y por último, oraciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la fe en Cristo Jesús, que produce buen testimonio, amor genuino y oraciones conforme a la voluntad de Dios. No sé si algunos recuerdan, pero en participaciones mías pasadas yo vengo compartiendo el libro de Efesios en su capítulo 1, verso 1, ¿no? Y hemos venido hablando de las riquezas que tenemos en Cristo, si recuerdan,
también hemos comentado lo que dijo Pablo, de que había un misterio en el Antiguo Testamento y en el pasado que estaba escondido para los profetas, para el pueblo de Dios, pero que había sido revelado. Y hablamos de qué se trataba. Y esta carta a los Efesios es una carta que Pablo escribe presuntamente desde la prisión en Roma. Pablo en este lugar tenía ciertos privilegios. Podía recibir visitas, no estaba con otros presos, sino que estaba en un lugar reservado, un piso no preferente, donde tenía ciertas comodidades. Entonces, esta es una carta bastante general, ya que a diferencia de otras o de sus demás cartas, no apuntan a un problema específico, sino que nos da principios bastante teológicos, bastante fuertes en sus principios, y luego de aplicación. Es un documento, como he dicho, con una riqueza teológica bastante buena. Y si vamos, por ejemplo, en el capítulo 1, los versos anteriores al 15, digamos, el verso 13 al 14, Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta comunidad de los Efesios había escuchado el Evangelio y no se había quedado ahí, sino también que había creído en Cristo. Y esto, hermanos, es un vínculo que nosotros tenemos con esta iglesia. Hemos escuchado el Evangelio, pero también hemos creído. Hemos creído en Cristo. Hay mucha gente que escucha el Evangelio, pero se queda ahí. Hay mucha gente que quizás escucha el mensaje, lo entiende, pero se queda ahí. Sin embargo, la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado, hemos entendido y hemos creído el mensaje del Evangelio, y hoy tenemos fe en Cristo Jesús. Amén. Y dice, y vamos ahí a esta parte, ¿no?, de la fe en Cristo Jesús, y dice el verso 15: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y lo paro ahí, y quiero hablar de la fe en Cristo. Fe que, si tomamos fe como un término, podemos decir que todo el mundo tiene fe. Que la fe es una palabra que necesita articularse con un predicado, con otra cosa. Por ejemplo, todo el que se acuesta de noche, su cama, tiene la fe de que se va a levantar. ¿Sí o no? Cuando yo pongo unas patatas a hervir, tengo la fe de que quizás, dependiendo del tipo de patata, ¿no?, un tiempo más, un tiempo menos, la potencia del fuego, posteriormente esas patatas van a ablandarse, ¿no? Eso es fe. Entonces, estamos de acuerdo en que todos tenemos fe. Ahora, la fe que está hablando aquí el apóstol Pablo, y por la fe que da gracias el apóstol Pablo y que glorifica a Dios, es porque esta comunidad ha tenido y tiene fe en Cristo. Y eso hace toda la diferencia, la fe en Cristo. ¿Y la fe en Cristo qué es? Es una perspectiva constante de confianza hacia Dios, por la cual los seres humanos abandonan todo su apoyo en sus propios esfuerzos y ponen toda su confianza en Él, es decir, en Dios, en su palabra y en sus promesas. Y es algo que nos deja ver claramente la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, ¿no? En su verso 1 dice, y es una definición, es un verso que quizás todos sepamos. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí es una definición general de la fe. Lo que hemos venido hablando, todos tenemos fe. Pero resulta que siguiendo de ahí, el apóstol empieza a detallar de que la fe a la que él está haciendo referencia es una fe en Dios, en sus promesas y en su palabra, diciendo que Dios desde el principio ha permanecido fiel a sus promesas, desde Adán pasando por Abraham, por José, por todos. Incluso dice, me falta tiempo. Podría hablar desde muchos más, pero no lo tengo. Entonces, esa fe es la que podemos ver también en Gálatas 2, verso 16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es algo, hermanos, que debemos tener nosotros muy pendiente, porque constantemente podríamos ser seducidos a pensar de que mi salvación depende de mis obras. Y en la Biblia claramente vemos que no es así. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 23, del verso 39 al 43, nos vamos a encontrar ahí con Cristo crucificado, con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y qué nos dice el evangelista? Nos dicen que hubo una conversación entre estos ladrones que se conocían, y yo estoy casi seguro de que ambos habían escuchado el mensaje de Jesús, de que ambos sabían quién era ese que estaba crucificado al centro. Porque uno le dice: oye, si tú eres el Hijo de Dios, haz algo, ¿no? Sálvate tú y a nosotros. Eso me dice a mí que este hombre había escuchado algo, ¿no? No sé en qué lugar, el evangelista no dice, estaba en el Sermón del Monte, estaba aquí, estaba allí, no lo dice. Sin embargo, sí sabemos que algo debía de saber, porque el otro le dice: ¿pero qué dices, tío? Este hombre no ha hecho nada por estar aquí, para estar aquí. Tú y yo sí. Es decir, esta pena que estamos pagando, esta condena para ti y para mí es justa, pero ese hombre es inocente, no ha hecho nada. Y ahí le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Definitivamente, este señor había escuchado el mensaje de Cristo. Definitivamente había algo en su corazón que no estaba en el corazón del otro. Este hombre había creído, tenía fe en lo que había dicho Cristo, que él iba a volver en su reino. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy. ¿Y qué hizo este hombre para ganar esto? Solo tuvo fe. También vemos en el libro de los Hechos, su capítulo 8, donde se nos narra la historia. Lucas nos dice, nos habla de un etíope, un eunuco que servía, ¿no?, en una corte de una reina. El tío iba leyendo los rollos. Si no recuerdo mal, estaba leyendo cuando dice el profeta que como cordero fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Y el tío no entendía nada. Dios manda a Felipe, ¿no? Lo manda y le pregunta, hay una conversación, y a la altura del verso 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitamos fe en el Hijo de Dios para ser salvos. Y esta fe que estaba siendo vista en los hermanos, en la comunidad de Éfeso, eso producía en el apóstol agradecimiento, ¿no? Entonces, con esto en mente, quiero dejar algo en sus corazones, y es que nuestras obras son el fruto de la justicia de Dios aplicada en nuestros corazones. No son el medio para yo ganar mi salvación. Repito, mis obras son el fruto de la justicia de Dios aplicada a mi corazón, no el medio para yo ganar la salvación. Si yo vivo como vivo, hablo como hablo, todo lo que hago lo hago como consecuencia de que tengo fe en Cristo, de que Dios me dio la fe en Cristo y es mi Salvador. Y ese pensamiento, mis hermanos, debería permear nuestras mentes todos los días, varias veces al día. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra pecaminosidad, en nuestro deseo de independencia, generalmente tenemos la tendencia a pensar de lo que yo hago, eso me hace ganar un poquito más del cielo.
¿O me pasa a mí solamente? Yo me encuentro constantemente en la posición de que quizás si hago esto, el Señor me verá mejor. ¿Solamente me pasa a mí? Ok. Entonces, hermanos, el pensamiento de que no se trata de lo que yo haga, de que no se trata de mi esfuerzo, sino de la fe, que ha sido un don, un regalo de Dios a mi vida, es lo que me hace vivir agradecido, y eso me da una perspectiva totalmente diferente de vida. Y en esta iglesia de Éfeso, puede que en este momento ellos hayan estado en su primer amor. No, porque si vamos a Apocalipsis, ya luego hay un reclamo ahí, pero estamos muchos años antes, ¿no? Entonces, esta iglesia estaba viviendo, estaba, ¿no?, con esa fe, estaba con esas obras, producto de lo que Dios había hecho en ellos a través de Cristo, y eso los tenía ellos, ¿no?, viviendo plenamente. Con esto en mente, hermanos, vamos a pasar al punto 1, que la fe en Cristo en nosotros produce, ¿qué? Buen testimonio entre las personas. Y esto está en el mismo verso 15, cuando dice: por esta razón también yo, habiendo oído. Yo encontré una explicación del testimonio, una definición de testimonio, un poco al ámbito legal, pero me sirve. Entonces, se las comparto. Dice que el testimonio es una declaración de conocimiento que emite una persona respecto de una realidad que ha presenciado y que resulta de interés. ¿Qué pasa con el testimonio? Que el testimonio, digamos que tiene dos componentes. Componente 1, que es la persona o el grupo de personas o el evento, lo que genera la situación. Y está el otro componente, que es quien testifica. ¿De acuerdo? Es decir, hay una persona en el ámbito de la iglesia, el creyente va viviendo en obediencia al Señor por la obra de Cristo en su corazón, y hay otros que ven, y que son quienes testifican de lo que ven. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, los más jóvenes aquí, que van todavía quizás a la escuela, al colegio, y hay reuniones de padres, ¿no? El niño o la niña, a lo mejor, no, ¿cómo te va, hijo? No, muy bien, esto, lo otro, muy chévere todo. Cuando van los padres al colegio, hay un testimonio de parte del profesor que afirma o niega eso que ha venido diciendo el niño. Y por lo general, lo más creíble es la persona quien testifica, no quien genera. No sé si me explico. Es decir, el niño puede decir: todo está muy bien, papá, todo esto, todo lo otro. Y viene el maestro y le dice: no, tu hijo va muy mal. ¿El papá a quién le cree al final? Al profesor. Entonces vemos, hermanos, aquí, que en este sentido es importante saber, no que voy a vivir con esa presión, vamos a ver más adelante, pero sí de que donde quiera que nos movemos, hay otros que ven. Donde quiera que nos movemos, hay algo que decir, hay un testimonio que queda, y es importante tener esto en cuenta. Entonces, esta comunidad en Efesios de creyentes, quien se asume que era colaborador de Pablo, no sé cómo se pronuncia, si Epafras o Epafras, no lo sé, me perdonarán, pero este hermano, de ahora en adelante, colaborador de Pablo. Este hermano, colaborador de Pablo en la obra, había pasado por Éfeso, ¿no? Y le había dicho: evidentemente, esa comunidad ha creído en Cristo como Salvador. El testimonio que lleva el colaborador de Pablo era que en estos hermanos de Éfeso había algo que a sus ojos era evidente que era una obra de Dios en ellos. ¿Por qué? Este hombre sabía. Porque no solamente había visto en Éfeso, sino que este hombre fue una columna en la iglesia de Colosenses, fue una columna también en otras iglesias como la Odisea. Este hombre sabía de lo que estaba hablando. Vamos a decir, una manera de verlo, que era un técnico, ¿no?, de los elementos que debía haber en una iglesia verdadera en Cristo. Que era un técnico que conocía aquellas cosas que
en una iglesia que había creído en Cristo, debían de ser evidentes. Y este hombre había dicho a Pablo, esa gente tiene a Cristo. Y Pablo por eso dice, doy gracias a Dios, porque ustedes oyeron, creyeron y estoy seguro de que la fe en Cristo está depositada en sus corazones. El buen testimonio, es decir, la evidencia de que guardas y vives la palabra de Dios, es uno de los sellos distintivos de un verdadero creyente. Y es importante porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en su capítulo 6, tenemos poco antes una problemática en el servicio de las viudas, ¿no? ¿Y qué dicen los apóstoles? Busquen entre ustedes 7 hombres que tengan un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A mí me llama la atención el orden en el que está esto. No quiero decir que sea un orden, no sé, pero me llama la atención. De buena reputación, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque digamos que el tener buena reputación, tener un buen testimonio, ya te dice algo de que esa persona tiene o no el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que pone en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Mira, primero mira su testimonio. Ya luego de ahí asegúrate de que ese testimonio esté siendo generado por una obra eficaz del Espíritu Santo en esa persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchos que no, quizás, o no sé, ¿tienen frío? ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Que el buen testimonio es el fruto del agradecimiento de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y una vez que entendemos esto, no hay vuelta atrás. Cuando yo sé, cuando yo conozco lo que Cristo hizo por mí, ¿y qué hizo Cristo por nosotros? Tomó mi lugar, pagó mi culpa, todos mis pecados los pagó Cristo, todos. Los que he cometido anteriormente, lo que ya cometí hoy, lo que cometeré en un rato, lo que voy a cometer hasta el día de mi muerte o hasta que Cristo venga, todos los pagó Cristo. Hermano, si eso a mí no me hace vivir de rodillas agradecido al Señor por lo que ha hecho, no lo he entendido. Porque a mí y a ti lo que nos tocaba era una muerte aplastante. Era sufrimiento, era un castigo eterno. Es lo que les espera a todos aquellos que no han depositado su fe en Cristo como Salvador. Entender eso, hermanos, debe cambiarlo todo. Recordar esto cada día debe hacernos vivir en un fruto de obediencia, agradecimiento al Señor por la obra que ha hecho en nosotros. Lejos de yo hacer cosas para ganarme a Dios, saber que ya Dios me dio todo. Y que lo que yo hago, lo hago como un fruto de sacrificio vivo. Como dice Romanos, un olor grato, agradable, santo para el Señor. Amén. Tu testimonio, la idea no es el esfuerzo, no es un esfuerzo para... ahí viene el hermano fulano, déjame yo enderezarme. Para que me vea, viene el pastor, viene... Aquí en la iglesia es muy fácil, ¿no? Dar un buen testimonio. Hay algunas personas que se les hace difícil, pero bueno, la iglesia es un buen lugar para generar un buen testimonio. Es un buen ambiente, ¿no? Es una burbuja, pero en tu trabajo. La gente sabe que... ¿Cómo actúas tú? ¿Actúas como todo el mundo? ¿O realmente tus decisiones las tomas tratando de honrar a aquel que te salvó? En la escuela, con tus amigos, ¿qué haces? Porque este fruto de agradecimiento debe de permear todas las áreas de nuestra vida. No es por secciones. ¿De acuerdo? Y esto, con un entendimiento correcto del Evangelio, lejos de ser una carga, un yugo, en nosotros va a producir gozo. ¿Por qué? Porque yo estoy amando a mi Señor. Y dice la palabra del Señor que su ley es buena. Su voluntad es agradable. Si es agradable, es algo que voy a disfrutar. No me va a generar un pesar. Y es por eso, hermanos, vuelvo y digo,
que en nuestras mentes y corazones debe de estar siempre presente lo que Cristo ha hecho por mí. Cristo, siendo Dios, se despojó, se encarnó en un hombre, se humilló, vivió la vida que yo no podía vivir, tuvo la muerte que yo merecía y me ha imputado a mí su justicia. Él cargó mis pecados y a mí me ha imputado su justicia. Eso debe ser suficiente, hermanos, para vivir agradecidos a Dios por su obra. Y era lo que motivaba a esta iglesia en Éfesos a vivir como vivía. Y el segundo punto era que debido a esa fe que tenían estos hermanos en Cristo, había un amor genuino por otros que tienen la misma fe. Si vamos a la palabra otra vez, el mismo verso inicial que acabamos de leer, en la parte B dice, y de su amor, ¿por quién? Por todos los santos. El amor entre los hermanos, según el mismo Cristo, es un rasgo fundamental. Porque dice el libro de Juan, capítulo 13, verso 35, dice, el amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Una versión más clásica dice, en esto conocerán que son mis discípulos por cómo... A esa sí se la saben, ¿verdad que sí? Claro que sí, lo sé. Para no tenerlos ahí un poco despiertos, entre una versión y otra, ¿verdad que sí? El amor, hermanos, que nos tengamos los unos por los otros, es una evidencia clara de que Cristo mora en nosotros. En el libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén, entendiendo que Cristo volvía eminentemente, esta gente empezó a vender todo y lo empezó a compartir entre ellos, entre los que no tenían, los que tenían más vendían y tal. Pero fíjese algo que me llama la atención, porque en esta iglesia no es que vendamos todos aquí, ¿verdad? Que eso no es el principio, sino que ellos en su entendimiento hicieron esto, pero no todo el que lo hizo por una genuina fe en Cristo. Porque si revisas el libro de los Hechos, más adelante aparecen Ananías y ¿quién? Y Zafira. Quienes quisieron aparentar, ¿no? Yo voy a vender y yo vendí todo y tómalo aquí. Sin embargo, a Dios no lo podemos engañar. Y es algo que tiene que estar, y eso lo digo, o sea, Dios recibe quizás ese sacrificio genuino, aunque quizás sea una acción equivocada, porque evidentemente no era el plan de Dios que vendieran todo quizás y lo repartieran. Pero está aquí y es un fruto. Es evidente que esta gente estaba siendo movida por una convicción fuerte en el Señor. Hay otro ejemplo en el libro de los Hechos de Dorcas. Dice la palabra que Dorcas muere, mandan a buscar Pedro andaba cerca por ahí, lo mandan a buscar y cuando llegan los apóstoles, dice que encontraron alrededor de esta mujer otras mujeres llorando. ¿Por qué? En las manos de estas mujeres estaba el fruto del amor, expresión de Dorcas, de su fe en Cristo, y eran que en buenas obras, ¿no? En túnicas. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Túnica. Pues mira, hago una túnica, tú necesitas, toma una. ¿Qué sabes hacer tú, hermano? ¿Qué puedes poner tú a disposición de un hermano? A veces no tiene que ser dinero, pero puede ser tu tiempo, puede ser compartir, puede ser un quehacer en la casa, no sé. Pero nosotros deberíamos de conscientemente hacer buenas obras en la comunidad de creyentes en la que Dios nos ha puesto. Y hemos hablado de evidencias en los corazones de aquellos en quienes está la fe en Cristo. Pero si vamos a uno de los máximos exponentes de amor, que es el mismo Cristo, el apóstol que dice, Dios en su palabra, dice en Filipenses 2, que nosotros debemos tener la misma actitud que hubo en Cristo. Y ya sabemos todo lo que hizo. Claro, cuando hablamos de Jesús, en nuestros días está un poco romantizado el término de Jesús, ¿no? Y claro, hay muchos hermanos que dicen, no, para yo Jesús, todo con Jesús. El Dios del Antiguo Testamento, no, ese no. Jesús sí, Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Jesús
comparte la misma esencia de Dios Padre. Jesús, al igual que Dios Padre, está constantemente irado contra el pecado. Y al igual que Dios Padre, nos ama con un amor incondicional, y es misericordioso, y es justo, y es clemente, es eterno. Todo lo que es Dios Padre también es Jesús. Si no lo sabías, te invito a que profundices en esta verdad, porque te vas a dar cuenta que no hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es una historia que empieza a escribirse en Génesis, se cumple en los Evangelios y estamos viviendo hasta el día de hoy. Cristo es nuestro máximo exponente de amor. Y deberíamos nosotros, como fruto evidente de la obra que Él ha hecho en nosotros, ser intencionales en expresar el amor a nuestros hermanos en nuestra comunidad. Amén. Espero que estemos siendo animados, ¿no? Porque lo que estamos hablando aquí es la manera, es conocer cómo yo puedo vivir mi fe más plenamente. Y yo traje, digamos, 9 formas, ¿no?, de aplicar este amor. Quizás por el tiempo no voy a profundizar, de hecho, en ningunas, pero sí te las voy a mencionar. Ora por tus hermanos. El orar no debe de estar reducido a la cajita de oración y a los cultos de los miércoles aquí. No debe estar reducido a eso. No, yo tengo que orar por hermanos. Busca 3 hermanos en tu iglesia aquí, pues la verdad. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cuáles son tus luchas? Ora por tus hermanos. Ora por tus hermanos. No dejes eso a la cajita de oración y al correo. No dejes eso a los que vienen. No, ora por tus hermanos. De hecho, es el tercer rasgo que vamos a ver. Apoyo y ayuda. A veces conocemos nosotros situaciones en las que podemos hacer algo. Hazlo, hermano. Sé hospitalario. Sirve. Y a veces el servicio a otros hermanos, o a tu iglesia en la que sirve a otros hermanos, conlleva un sacrificio. Yo he servido mucho tiempo en equipo de alabanza. Mucho tiempo. Y el del equipo de alabanza se pasa la semana practicando, viene un día antes a la iglesia a practicar y el domingo llega 1 hora y media, 2 horas antes a tener todo listo. Hermano, agradece. Es un esfuerzo, es un sacrificio. Pero hay otros hermanos también que están ahí, que vienen y te podan el patio y tú vienes y lo encuentras muy bonito. Hermano, agradece. O tú llegas allá y está todo ambientado, ¿no? Este frito así en verano. Qué rico. Hermano, eso alguien lo prendió. Es un servicio sacrificial. Ese llegó primero. Agradece. Hay tantas cosas que recibimos y lo damos por sentado. Tú llegas y la iglesia está limpia. Eso alguien lo limpió. Agradece. Recibimos constantemente muchas muestras de amor de otros hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo? La idea no es que te sientas mal, la idea es animarte a que busques formas en las que tú puedas expresar tu amor en servicio y saber que quizás eso va a llevar un sacrificio de tu parte. Tengo otras, pero por causas de tiempo debo de pasar al tercer rasgo, que es oraciones conforme a la voluntad de Dios por otros. En este caso, Pablo se le había informado, se le había dicho de lo que estaba pasando en esta comunidad. Pablo da gracias, es maravillado, ustedes están haciendo esto, qué bueno. Ahora, el fruto de Pablo es el que vamos a ver, y es una oración conforme a la voluntad de Dios. En principio, dice Pablo en el verso 16, no me canso, no ceso de dar gracias por ustedes. Y lo menciono en mis oraciones. Hermanos, esto debe de ser, cuando yo veo la obra de Cristo en mi hermano, que veo cómo está creciendo, eso para mí es un motivo de alegría.
Debería serlo. O sea, yo ver la obra de Dios en otros hermanos debería ser para mí un motivo de alegría. Wow, mi hermano, qué bueno. Me alegra ver. O sea, doy gracias a Dios por lo que está haciendo en ti. Esto era lo que había en el corazón de Pablo. ¿Y qué pedía Pablo? En el verso 17 dice: pido que el Dios nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé dos aspectos generales, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Hermanos, y es algo que todos necesitamos. Aquí, aunque se usa el mismo término que se usa para mencionar el Espíritu Santo, también hay otra cualidad del griego que se usa en esta palabra, que es una disposición mental. Disposición mental. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi ruego es que Dios los disponga mentalmente. Los disponga mentalmente. Y le ayude a profundizar, a entender mejor a Dios. Hermanos, nosotros cuando oramos, por lo general, como ores, arrodillados, sentados, no sé, como ores. Pero nuestras oraciones generalmente están llenas ¿de qué? Eso. No, porque esto también es una petición. ¿Pero qué pedimos? Sí, o sea, un trabajo, mejor trabajo, coche, el piso, esto, lo otro, y no está mal. No está mal. No quiero que dejes de orar por eso, no. Lleva todas tus peticiones. Lleva todas tus cargas, pero no dejes esta. Hermano, necesitamos una disposición constante para conocer lo que Cristo ha hecho en nosotros, para conocer el carácter de Dios. Y es algo que solo Dios lo hace. Y por eso Pablo le pide a Dios una disposición mental para conocerle mejor, para profundizar mejor en Él. Y el salmista es algo que sabía, dice el Salmo 119, 18, sé que muchos aquí se lo saben: abre mis ojos para que pueda ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Están ahí, son maravillosas, son buenas, son agradables, pero necesitamos que el mismo Dios nos abra los ojos para poder verlas. Hermanos, que esto esté en tu oración constantemente. Señor, abre mis ojos para yo poder conocerte mejor. Dispón mi corazón. Amén. Yo sé que muchos, lo digo por mí, de tantos problemas que uno tiene, tantas cosas que pasan, que uno se entera, uno pide por todo, mi hermano, por todo. Y esta petición no. Y esto para mí ha sido confrontador. Yo necesito pedirle al Señor todos los días: Señor, ilumina mi mente, déjame ver. Cuando yo vaya a tu palabra, poder ver, poder contemplar, poder disfrutar, poder digerir, poder que esto me guste, que esto me agrade, que esto me anime. Porque realmente, hermanos, muchas veces vamos a la palabra, llegamos, estamos, nos vamos y ya está. Lamentablemente, muchas veces, a veces voy y leo la Biblia como una lista de cosas que tengo que hacer porque soy cristiano. Leí mi versículo, la aplicación me manda, verso del día, y ahí va tu pa. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga, va, ya leído, me fui. No debe ser así. No. Hermanos, necesitamos una disposición mental. Es una obra de Dios en nosotros. Y esto es conforme al corazón de Dios. Dios no va a rechazar, hermanos, una petición así. Dios va a decir a eso: amén, toma. Si nos ha dado su espíritu, ¿cómo no nos va a dar eso? Claro, nosotros pedimos un montón de cosas y ya lo dijo Santiago. Ustedes piden mucho y no reciben. ¿Por qué? Piden mal, pero dice más.
Porque ustedes lo que piden son cosas. ¿Cómo? Eso es. ¿Y qué pasa? Que por lo general, por mi pecaminosidad, lo que a mí me causa deleite, agrado, no son las cosas de Dios naturalmente. O sea, yo tengo que pedir al Señor que me dé deleite en su palabra. Hermano, pídaselo. El Señor le va a decir, hermanos, Dios le va a decir que sí. Esa oración el Señor no la va a rechazar. Amén. Y es lo que vemos en los hermanos de Berea. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que cuando los apóstoles fueron a hablar, estos hermanos fueron muy solícitos, pero no se quedaron solamente con lo que le dijeron los apóstoles. Ellos indagaron, tomaron las escrituras. ¿Y será verdad lo que me dice este hombre? Hermano, es algo que falta el día de hoy en el pueblo del Señor. Si esta disposición estuviera en el pueblo de Dios hoy, no estarían las cosas como están. Algo que falta, que necesitamos. Y es por eso que el Señor el día de hoy nos está diciendo, pídeme una disposición en tu mente, un ánimo constante para que tú puedas venir y puedas profundizar en las maravillas, en las profundidades de la obra de Cristo, en el carácter de Dios, en lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese entendimiento va a producir en nosotros una vida llena de gozo. Gloria a Dios. El libro de Jeremías, vamos a dejarlo en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el Señor está hablando con su pueblo y está una situación difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo está un poco orgulloso, ¿no? Está un poco orgulloso. ¿Y qué le dice Dios? Ustedes están así, están jactando mucho en cositas. Y dice Dios en el capítulo 9, verso 24, pero los que desean jactarse, que no es la idea, pero si tú quieres, como dicen, aquí dicen no, echar pecho de algo, ¿no? Pues en mi país no sé, ahora no sé, en dos mundos, así, va. Si tú quieres sacar pecho de algo. De lo que debes hacerlo es en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. La idea no es que esto nos envanezca, pero si algo debemos procurar, hermanos, en humildad es en conocer a Dios. Conocer a Dios. Ver la obra de Dios en otras personas debe generar en nosotros oraciones conforme a su corazón. Cuando vemos el evangelio aplicado a los corazones, ora por tu hermano. Señor, síguele dando más de ti. Sigue poniendo en su mente el deseo de conocerte más. El deseo de amarte más. Vamos, que se coma la palabra y que eso para él sea... A mí no me gusta porque es de marisco, porque es una paella. ¿Quién le gusta la paella aquí? Bueno, para ustedes la paella, para mí el sancocho. Algo que disfrute. Algo que yo quiera. Esa disposición debe de estar, hermano, en nuestros corazones. Y claro, no es algo que va a salir de nosotros naturalmente. No va a salir naturalmente de mí. Necesito tener esta petición en mis oraciones. Pregúntele al Señor, Señor, yo quiero conocer en profundidad lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué es eso de la justificación? De sacrificio vicario. ¿Esto qué es? Enséñame. Y vea su palabra todos los días. Hermano, ora por ti y por tus hermanos para que Dios abra nuestros ojos. Que podamos ver, que podamos contemplar las maravillas de la ley de Dios. Estos rasgos, hermanos, están ahí en la iglesia de Éfeso y yo creo que en esta iglesia también. En esta iglesia hay mucho amor y mucha gente aquí puede dar testimonio de eso. Mucho amor. Yo creo que Cristo ha obrado en corazones de muchos aquí. Amén. Y yo sé que hay mucha gente que ora así. Pero si no es tu caso, mi hermano, yo te animo a que integres estas cosas a tu vida. Que si tú ves no vengas a la iglesia y te vayas y están. Ven, saluda. Es que no lo conozco.
Es tu hermano. Salúdalo, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo oro por ti? ¿Dónde vives? Y Dios nos ha traído aquí a muchos de otros países. Estamos aquí. Vamos a aprovechar eso, mi hermano. Vamos a vivir. Vamos a poner en práctica el amor del Señor. A poner en práctica estas oraciones, no solo por nosotros, sino también por tus hermanos. Saca tiempo con ellos de estudio también. No lo dejes toda la iglesia. O sea, está bien. Venimos aquí, escuchamos la palabra, pero queda con hermanos. Mira, vamos a leer tal libro. Vamos a ver qué Dios nos dice. Vamos a leer Juan. Nos juntamos los sábados y semanalmente 5 capítulos. Y vamos a venir aquí, vamos a hablar, vamos a ver qué. Son cosas que podemos hacer. Esta disposición mental a conocer a Dios. Pídasela. Es algo que no va a salir naturalmente. De hecho, a mí me pasa, yo estoy muy bien haciendo cualquier cosa, y yo digo, bueno, voy a estudiar la palabra. Y voy, en mi escritorio me siento, hermano, 2 minutos leyendo y ya empieza ese sueño. Es que la carne no quiere. Es que no quiere. Tengo que ir temprano el domingo a la iglesia. Y me levanto. Y Daniel lo dijo, gloria a Dios que estamos aquí, porque esa brisita mañanera del verano, eso es gloria. Y la carne no quiere. Entonces, hermanos, necesitamos orar al Señor por estas cosas que parecen sencillas, pero realmente son batallas que tenemos diarias, constantes, con nuestra carne que no quiere. Yo creo que esta es una oración sabia que no debe de faltar. Te recomiendo que no falte en tus oraciones. Que no falte. Señor, abre mi mente. Señor, dame una disposición en el corazón de conocerte. De yo poder entender en profundidad lo que tú me dices en tu palabra. Yo quiero conocerte. Que no falte, mi hermano, que no falte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué les parece si oramos? Amén. Póngase de pie conmigo. Y oremos al Señor para que estos 3 rasgos, que no son los únicos, de hecho, el hermano Ángel la semana pasada nos dio un opening, ¿no? Fue muy bueno, digo, mira, gloria a Dios. Un opening de el fruto del Espíritu, que debe estar presente también, pero intencionalmente. Debo amar intencionalmente. Debo de tener paz intencionalmente. Si hay un conflicto, que los habrán, ¿qué debo hacer yo? Procurar la paz. Si hay algo que me quite el gozo, intencionalmente debo de hacer las cosas que me ayuden a restaurar mi gozo. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Esas son cosas, mis hermanos, que naturalmente no se producen, naturalmente no. Se producen en un corazón dispuesto, en un espíritu dispuesto. Tenemos una batalla. Constantemente quieren sofocarnos. Hermanos, oremos al Señor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por tu santa y soberana voluntad. Gracias por tu Espíritu que nos lleva, que nos conduce, que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí en Fuenlabrada. Te pido, Señor, que estos rasgos que hemos visto hoy sean para nosotros, Señor, un aliciente, sean para nosotros motivo de doblar nuestras rodillas. Señor, de entender en profundidad la obra de Cristo en nuestras vidas. De entender en profundidad por qué nos has amado. Obviamente no por nosotros, sino porque has querido. Señor, y a vivir en respuesta de una forma agradecida, donde tu ley sea para nosotros un deleite, sea para nosotros causa de gozo. Queremos conocerte más. Señor, pon en nosotros la disposición de conocerte, de vivir, Señor, en la seguridad de lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos a amar, Señor, más a nuestros hermanos. Ayúdanos a desestimar quizás la perspectiva, digamos, mundana, de donde primero yo, luego yo, siguiente yo, no, sino que amemos,
que amemos a nuestros hermanos, entendiendo que quizás a veces este amor va a conllevar sacrificios, Señor, pero que para tu gloria podamos hacerlo, Señor, llenos de gozo, llenos de favor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el poder del Espíritu, por los méritos de Cristo y porque sabemos que es tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor.